1 es igual a 0,99999 con infinitos 9. Esto es cierto. Esto es cierto desde que el número de la derecha tenga infinitos 9. Efectivamente, infinitos 9. Vale, en este vídeo vamos a ver por qué razón 1 es igual a 0,99 periódico. Debemos entender qué significa que dos números sean iguales para poder afirmar esto. Entonces, para eso vamos a continuar a la siguiente definición. Vamos a considerar dos números reales, x e y. Y ahora decimos que x e y son iguales si y solo si la distancia entre ellos es igual a 0. O sea, que si son iguales, la distancia entre ellos es 0. Y si la distancia entre ellos es 0, entonces son iguales. Esto sería una definición de igualdad. Vale, esto es equivalente a decir que si x es distinto de y, entonces la distancia entre x e y es distinto de 0. Y lo mismo al revés. O sea, si la distancia entre dos números es distinta de 0, entonces esos dos números son distintos. Esto es una definición muy intuitiva. ¿Cómo podemos ver esto? En la recta real. Consideremos la recta real y aquí vamos a dibujar dos números, x e y. Vale, uno de ellos va a ser mayor que el otro, lo que sea. Vamos a considerar que x es menor que y, por ejemplo. Vale, esta distancia. La distancia entre estos dos puntos es la distancia entre x e y. Si esta distancia es 0, los dos puntos van a coincidir. O sea, el punto, el número, va a ser el mismo. Si el punto en la recta real es el mismo, el número es el mismo. Si la distancia entre estos dos números no es 0, entonces no están esos dos puntos en el mismo sitio. O sea, tengo dos números distintos. Vale, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir un poco más a lo formal. Vamos a dar una definición más formal. Esto es lo que teníamos anteriormente. Si x es distinto de y, entonces la distancia entre x e y es distinta de 0. Ahora, vamos a visualizar mejor lo que tenemos. Esto es lo que teníamos antes. Vale, y ahora, decir que la distancia entre ellos es distinta de 0 es lo mismo que decir que va a existir un número entre ellos. O sea, si los dos números no son iguales, es porque existe alguno en el medio. En el medio, sea por ahí, entre x e y, va a existir un número. Entonces, voy a llamarle y menos epsilon. Vale, ¿qué va a ser epsilon? Va a ser la distancia entre y menos epsilon y epsilon, naturalmente. Entonces, si yo cojo un epsilon pequeñito, pero positivo, una distancia, por ejemplo 0,1, y calculo el punto y menos 0,1, pues tendré un punto a la izquierda de y. Entonces, si x es distinto de y, o sea, si la distancia entre los dos puntos es distinta de 0, significa que va a existir un punto ahí en el medio, en ese intervalo. Entonces yo voy a poder encontrar un epsilon tal que y menos epsilon está entre x e y. Vale, traduciendo esto, va a existir un epsilon positivo, que va a ser esa tal distancia, tal que x es menor que y menos epsilon. Y naturalmente esto va a ser menor que y porque epsilon es positivo, y por lo tanto y menos epsilon siempre es menor que y. Vale, el concepto sería, si la distancia entre x e y es distinta de 0, entonces va a haber un punto que está entre x y y. Vale, o sea, lo podemos traducir de esta forma. Y ahora vamos a nuestro caso. Vamos a suponer que 1 es distinto de 0,999, etc. Infinitos 9. Entonces, al suponer esto, suponer que 1 es distinto de 0,9999. Si ocurre esto, entonces hemos visto que la distancia entre los números va a ser distinto de 0. O sea, por otras palabras, va a existir un epsilon positivo tal que 0,999 infinitos 9 va a ser menor que 1 menos epsilon. Vale, dibujando los números en la recta real, aquí tenemos el 0,9999, etc. Ahí tenemos el 1. Va a existir un valor en el medio. Un valor 1 menos epsilon que esté entre 0,999 y 1. Y aquí viene la contradicción. No existe ningún número entre 0,999 con infinitos 9 y 1. ¿Por qué? Si el número de 9 se termina en algún momento, se termina y luego viene otra cosa, por ejemplo un 5, pues entonces, si yo transformo ese 5 en un 6, ese número ya sería mayor que el anterior y por lo tanto estaría entre ese valor y el 1. ¿Qué pasa? Que en este caso, como hay infinitos 9, nunca puedo encontrar un número que esté entre este número, que es 0,99 periódico, y 1. O sea, no existe ningún valor entre estos dos. Conclusión, llegamos a una contradicción. Y esta contradicción viene de haber supuesto que efectivamente 1 era distinto de 0,99 periódico. Por lo tanto, si dos números no son distintos, tienen que ser iguales. Así que efectivamente 1 es igual a 0,99
Periódico. Antes de terminar este vídeo, recordarte que ya está disponible el nuevo curso de álgebra lineal para bachillerato, en el que aprenderás todo lo que necesitas sobre este tema. Y con el link que tienes en descripción tendrás más de un 90% de descuento al inscribirte en este curso. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a este canal para no perderte más contenido como este.